Movimiento. La ciencia será siempre una búsqueda, jamás un descubrimiento real. Es un viaje, no una llegada. Karl Popper. ¿Cuántas cosas en nuestro alrededor se mueven? ¿Un automóvil que viaja a la ciudad? ¿Una hoja agitada por el viento? ¿Una pelota pateada por un futbolista? ¿La Tierra alrededor del Sol? ¿Pero existe algo que no se mueva? Como la respuesta parece obvia y todo objeto se mueve, podemos decir que el movimiento es un cambio de posición de un cuerpo con respecto a otro cuerpo. Claro que debe existir un observador durante un espacio de tiempo. Basta mirar a nuestro alrededor para descubrir cómo gran parte de lo que nos rodea se mueve. Un concepto muy utilizado cuando hablamos de movimiento es la relatividad. Decimos que todo movimiento es relativo porque es imposible hallar un sistema de referencia absoluto. Un observador podemos situarlo con respecto al objeto que define el sistema de referencia. Para estudiar el movimiento, es necesario fijar previamente la posición del observador que observa el movimiento. El movimiento es el cambio de sitio de un punto a otro. Para que esto suceda, es necesario un espacio en el que se realizará el movimiento. Este espacio puede estar en cualquier lugar. Con frecuencia, el movimiento estudiado ocurre sobre un solo plano de forma que abarca 2 dimensiones. Otras veces es tridimensional, por lo que se necesitan 2 planos para estudiarlo. Aunque cueste trabajo imaginarlo, en física se trabaja a veces con espacios de 4 o una docena de dimensiones. La cinemática describe cualquier movimiento en función del espacio en que sucede, el tiempo que transcurre mientras dura y la posición del cuerpo en un instante dado. Siempre toma un punto de referencia en el que comienza el movimiento. A ese punto se le llama origen. Sin él, es imposible conocer la trayectoria de un cuerpo. Cualquier rasgo de su movimiento se define en función del origen. El espacio y el origen son llamados plano de referencia. A cada punto que ocupa un cuerpo a lo largo de su movimiento se le llama posición. Cada posición es señalada con un vector, que comienza en el origen y termina en el punto que ocupa el cuerpo en un instante determinado. A este se le llama vector posición. Se puede saber dónde se encuentra el cuerpo en el espacio gracias al vector posición. Cualquier cambio en él es la representación matemática del movimiento. El espacio más común con que se trabaja en física es el cartesiano. En este, las 2 o 3 dimensiones en que sucede el movimiento son indicadas por medio de ejes perpendiculares. Para nosotros, el tiempo es lo que nos permite diferenciar el presente del pasado, entre el origen de las cosas y su estado actual. El tiempo es una dimensión que transcurre en un solo sentido. Todo proceso y cada hecho ocupan una parte de él. Para medir el tiempo, recurrimos a sucesos que tienen una duración fija, como lo que dura la Tierra en dar vueltas sobre su eje, un día, o alrededor del Sol, es decir, un año. Estos periodos fijos los convertimos en referencia para medir lapsos más largos o los dividimos para tener medidas más pequeñas. Para medir el tiempo, recurrimos a unidades universales, que son las mismas en cualquier parte del mundo. El instrumento con que medimos el tiempo es el reloj,
y funciona de manera similar en cualquier lugar del mundo. Sabemos que cuando la manecilla del segundero da una vuelta entera es que ha transcurrido 1 minuto. En física, un evento es una serie de movimientos que ocurren en un tiempo determinado. Los eventos se miden comparándose unos con otros, tomando como base el tiempo y la posición de los cuerpos en cada instante específico. En física clásica, el tiempo es lineal. Si se toma un evento presente como referencia, habrá una serie de eventos anteriores en una sucesión fija, inalterable, que sucedieron antes de él. Todos estos eventos serían el pasado y se les estudiaría como tal. Así, la posición de los cuerpos en cada uno de los momentos anteriores corresponderá con eventos anteriores a nuestro momento presente. De igual forma, todos los eventos que sucedan después del presente y las posiciones de los cuerpos que se den en cada momento formarán una sucesión lineal y se estudiarán como el futuro. En física, se expresan las relaciones entre la posición y el tiempo mediante el lenguaje matemático. Con esto se obtiene la descripción física del movimiento. La cinemática sirve para conocer los eventos que precedieron a un movimiento, que son los pasados, y los que seguirán a él, es decir, son los futuros. Con esto, podemos saber el estado anterior de un sistema o la manera en que va a evolucionar. Jóvenes, nos vemos. Para analizar el movimiento de un cuerpo se debe tener en cuenta el tiempo, la posición, la velocidad y la aceleración. Empecemos por la posición. La posición de un vector está determinada por las coordenadas que tenga el extremo donde termina este, considerando que partió del origen. El desplazamiento se mide y describe con un vector. En ese caso, para medirlo se resta el vector inicial del vector final. El resultado es un vector que indica el desplazamiento de un cuerpo de una posición cualquiera hasta otra nueva. Cada movimiento que estudiamos ocurre dentro de un evento y la distancia que recorre es una magnitud. Esta magnitud mide el camino que el cuerpo recorrió al final sin importar su desplazamiento. Por ejemplo, un cuerpo puede moverse de manera que la posición inicial y la final sean las mismas. En ese caso, el desplazamiento es igual a 0 y los vectores inicial y final son los mismos, sin importar que se haya movido mucho. Aunque los vectores describen el movimiento de objetos reales, necesitamos representarlos por medio de un esquema para estudiarlos, como puede ser el plano cartesiano y los puntos y líneas trazados sobre él. En el habla común, usamos las palabras velocidad y rapidez como sinónimos. Pero en física hay una pequeña diferencia entre las dos. La rapidez solo indica la distancia que recorre un cuerpo en cierto tiempo. La velocidad es también la dirección de ese movimiento que se indica con un vector. La aceleración, por su parte, implica un cambio en la velocidad. Por ejemplo, lo podemos sentir claramente cuando viajamos en un auto.
Si el auto mantiene una velocidad constante, es decir, recorre la misma distancia en la misma unidad de tiempo en línea recta, todo lo que hay en su interior parece quieto. Pero cuando el auto aumenta la rapidez o se frena, es decir, cuando se acelera o desacelera, sentimos como una fuerza nos jala hacia atrás o hacia adelante. El movimiento más simple es el que realiza un cuerpo en línea recta a velocidad constante. En este caso, rapidez y velocidad significan lo mismo. Se miden contando la distancia que recorre un cuerpo en un tiempo determinado. Su unidad es el metro sobre segundo. Generalmente se indica con la letra V. Así, la velocidad es la distancia medida en metros, dividida entre el tiempo medido en segundos. El resultado es V o la velocidad. La aceleración es el cambio en la velocidad. Comúnmente se indica con la letra A y su unidad es el metro sobre segundo al cuadrado. En física, cuando la velocidad aumenta, se trata de una aceleración positiva. Cuando se frena, es una aceleración negativa. El movimiento en línea recta que mantiene una velocidad constante es llamado movimiento rectilíneo uniforme. Cuando la aceleración, positiva o negativa, es constante a lo largo de una trayectoria recta, se le llama movimiento uniformemente acelerado. Un ejemplo de un movimiento uniformemente acelerado es el que siguen los cuerpos en un plano inclinado. Al bajar, su aceleración es constante o en caída libre. En ambos casos, se trata de la fuerza de gravedad que jala a los cuerpos hacia el centro de la Tierra. En caída libre, su valor constante es de aproximadamente 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. La física ayuda a comprender los fenómenos que suceden a nuestro alrededor. Gracias a ella, podemos entender hechos como el movimiento de una manera sencilla, y debido al lenguaje matemático con que los describe, podemos saber sus características de forma precisa. Pero, si nos quedamos solo con el lenguaje matemático, quizá las cosas podrían parecer inconclusas. Lo cierto es que la física es una ciencia que nos puede ayudar a ver con una nueva mirada aquello que nos rodea. Veamos un ejemplo. Todos nos movemos junto con la Tierra, siguiéndola en sus movimientos de traslación y de rotación. Pero, ¿se han preguntado alguna vez si nos movemos más rápido de día que de noche? Cuando es de día, nos movemos en sentido contrario a la traslación, que es el movimiento de la Tierra en torno al Sol. En este caso, la velocidad a la que nos movemos sobre su superficie es el resultado de la resta de la traslación menos la rotación. A diferencia de esto, cuando es de noche, el movimiento de rotación se da en el mismo sentido que el de traslación.
Si lo convertimos en vectores, serían dos vectores con el mismo sentido, por lo que se suman. Considerando la velocidad de rotación en el ecuador como 1.666 kilómetros por hora y la velocidad de traslación 106.000 kilómetros por hora, el resultado es 107.666 kilómetros por hora. Pueden verlo de esta forma. Se trata del medio de transporte más veloz. Y es completamente gratis. Veamos otro ejemplo difícil de creer, pero que las leyes de la física dicen que puede ser verdadero. Esta es una historia contada tantas veces que casi resulta una leyenda. Cuentan que durante la Primera Guerra Mundial, un piloto volaba su avión durante un combate y vio un pequeño objeto que flotaba junto a la ventanilla de su avión. Pensó que se trataba de un insecto, así que estiró la mano para atraparlo. Cuando abrió la mano, descubrió que en ella había una bala. Suena imposible, detener con la mano una bala en vuelo. Pero para la física es bastante lógico. Cuando una bala se dispara, sale a gran velocidad, pero el aire la va frenando poco a poco en su vuelo. Es decir, se trata de una aceleración negativa. En el instante que comienza a descender, su velocidad es aproximadamente de 150 kilómetros por hora. Un avión vuela fácilmente a esa velocidad, o mucho mayor. Así que si se movían con la misma rapidez, para el piloto la bala permanecía como suspendida junto a su asiento. No podía hacerle daño. Ejemplos como estos se pueden encontrar a diario, en cualquier lugar y momento. La física solamente nos ayuda a entenderla de una manera más profunda y, ¿por qué no?, también más divertida. Hasta la próxima.